Faro en la noche. Hola queridos cristovientes, gracias por estar con nosotros. Estamos aquí en un lugar muy especial, en el Palacio de Nariño, pero estamos aquí en la Consejería de Economía y Creatividad. Estamos con alguien que sabe mucho y le ha metido mucho el diente el tema de la economía naranja. Y vamos a conversar con el doctor Felipe Buitrago. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Muchísimas gracias, padre. Es un placer estar aquí con usted y con todos los televidentes de Cristovisión. ¿Por qué se ríen? Es una gran boa constrictor comiéndose un elefante. Esto tiene que asustarlos. Si fueran niños se darían cuenta. Por eso el Principito nos enseña que lo esencial es invisible a los ojos. Bueno, estoy con alguien que en su cabeza se metió el tema de la creatividad, no como un eslogan, sino como una opción para que a todo el mundo le llegue la ciencia, le llegue las cosas que son complicadas de entender en esas dimensiones de la tecnología. ¿Eso de dónde nació en usted? Pues es como una pasión que ha crecido dentro de mí durante décadas, tal vez, de esa serie maravillosa de Cosmos de los años 80 con Carl Sagan. Aprendí la importancia de comunicar los temas complejos de una manera didáctica. Y en la medida que fui creciendo y me fui, digamos, formando como economista y también como historiador un poco, me di cuenta de la brecha que había para comunicarse con la gente cercana a uno sobre lo que uno hace. Explicar mis estudios económicos a mis familiares, a mis amigos, a veces era complejo. Entonces, esa pasión que tenía desde pequeño la empecé a utilizar para explicar de manera más clara los procesos económicos. Y en la medida que me encontré con el sector creativo, con el sector de la cultura, me di cuenta que esa brecha entre economistas y gente del sector de la cultura era de las más grandes que uno podía encontrar. Y literalmente me he un poquito como dedicado a ser ese intérprete que junta estos dos mundos. La cultura y la economía son dos caras de una misma moneda. Ambas nos construyen, pero siempre vemos una sola cara a la vez. Y si no hacemos el ejercicio de abstraerlo, o de comunicarlo, o de recordar esas relaciones entre cultura y economía, pues vamos a tener un vacío muy grande para que podamos, por ejemplo, comunicar las oportunidades a la gente, o para pasarles información importante para que tomen decisiones. Al final del día, como todos tenemos que vivir en un mundo donde hay recursos como el dinero, imagínese un artista que no entiende la importancia del ahorro, o de invertir adecuadamente en materiales, o de entender que hay ciclos en los que de pronto vende un poco más y después vende un poco menos para estabilizarlos, etc. Explicar eso de manera didáctica ha sido como una obsesión, y con el libro de la economía naranja que escribimos con el presidente Duque, pues hicimos el ejercicio de contarle a mucha más gente la importancia de ese sector de la cultura, de la creatividad. Tal vez uno de los temas más difíciles de explicarle a la gente sobre la cultura es que la cultura no son solamente los grandes artistas, las grandes divas reconocidas. La cultura la hacemos todos, y todos participamos en la construcción de ella, y todos jugamos roles diferentes. Voy a ponerle una serie de ejemplos. Primero, piensa en la película tan famosa y tan conocida por muchos de nosotros, que es Iron Man. Una película de acción de muy alta factura, y si yo acabo de mencionar esa película, yo sé que muchas personas ya están pensando en su protagonista. Millonario. En Robert Downey Jr., están pensando en Iron Man. Pero sucede que en Iron Man hay 3.109 personas reconocidas en los créditos. Es decir, 3.108 no son el protagonista. Son un montón de talentos que van desde el director, actores de reparto, maquillaje, la persona que trabaja con la parte de alimentación, los efectos especiales, el diseño, la escenografía, el vestuario, infinidad de actividades. ¿Y qué es lo que pasa? Si ustedes ponen a pensar, probablemente todas estas personas que trabajaron en esa película se sienten orgullosas de lo que construyeron juntas, y no todas tienen la vocación o la ambición de ser el protagonista. Parte de lo que hay que entender en la creación cultural, en el mundo de la economía naranja, es que hay muchos talentos por descubrir, muchos talentos por desarrollar. Y aquí le voy a poner otro ejemplo de la importancia de la cultura. No es solamente esta gran película que tiene tanta gente involucrada,
Pensemos en un ejemplo totalmente opuesto en términos socioeconómicos. La Orquesta de Instrumentos Reciclados del Paraguay. Es una orquesta que comenzó como un accidente, si se quiere, donde un ingeniero sanitario en un proyecto financiado por el BID se encontró con estos jóvenes en un barrio marginal de Asunción que se llama Cateura. Es un tiradero de basura, es el más grande de Paraguay. Y él, con su pasión por la música, encontró jóvenes con una pasión parecida, pero sin las oportunidades, y él decidió darles esa oportunidad y configuró esta orquesta. Y para darle un sentido a esta orquesta y además proteger a los niños, en lugar de pedir unos recursos de cooperación para comprarles instrumentos, pidió recursos de cooperación para contratar unos luthiers que le ayudaran a construir instrumentos con el material reciclado del tiradero. Estos niños no hacen música fácil, no hacen una música de baja factura, hacen música de muy buena calidad. Son jóvenes, entrenan duro. Parte de sus grandes éxitos han dado más de 1000 conciertos alrededor del mundo. Han visitado más de 40 o 50 países fácilmente. Han sido teloneros de una banda como Metallica, una banda de altísima factura en Sudamérica, y le hicieron 7 veces de teloneros. Pero si usted me pregunta que lo más importante es que ellos vayan a ser músicos en la vida, yo le diría que no, eso es secundario. La música fue una herramienta para que ellos encontraran algo muy importante: autoestima y construir un plan de vida con futuro. Probablemente pocos de los jóvenes que pasen por la escuela van a ser músicos toda su vida. Ojalá algunos, y los que lo sean seguramente sean muy buenos, pero la gran mayoría de ellos van a quedarse con la música como un hobby y van a seguir con sus vidas construyendo profesiones o desarrollos personales diferentes a los creativos. Pero la experiencia de la música les va a haber enseñado que pueden soñar y que trabajando en equipo, con disciplina, con tesón, con honestidad, con talento, con todo lo que tienen, pueden salir adelante y construir un mundo mejor. Yo sé que esos niños van a ser todos exitosos en diferentes cosas. Entonces, cuando me dicen que la creatividad, que el tema es que nada más unos pocos lo logran, yo lo que le digo a la gente es: no están entendiendo. La cultura nos hace todos los días y nosotros hacemos cultura todos los días. Participar en ella no solamente es importante por lo que acabo de explicar, la diversidad de talentos y el cambio de mentalidades. También es importante por lo siguiente, padre, y es que estamos viviendo una época de cambios tecnológicos muy profundos, la llamada cuarta revolución industrial según el Foro Económico Mundial. Otros le dicen revolución digital, otros le dicen era el conocimiento, pongan el nombre que quieran. Pero lo que estamos enfrentando son cambios muy profundos en materia tecnológica que usted bien sabe generan tensiones políticas, tensiones económicas, tensiones sociales. Y en esa cuarta revolución industrial, una de las actividades económicas llamadas a sacar la cara para crear oportunidades, para mostrarnos el camino, para ayudarnos a construir el tejido socioeconómico moderno que nos permita navegar durante este siglo, es el de la cultura y la creatividad. Por eso la economía naranja es tan importante en el programa de gobierno del presidente Duque y tendrá un papel fundamental en el Plan Nacional de Desarrollo que se acaba de presentar, porque es una apuesta por entregar a nuestros jóvenes las herramientas para descubrir sus talentos, esos múltiples talentos que vimos con el ejemplo de Iron Man, para desarrollar las habilidades y competencias socioemocionales de empatía, de trabajo en equipo, de disciplina, de compromiso, de adaptación, que ilustramos con los niños de la Orquesta de Instrumentos Reciclados, pero también porque creemos que Colombia no tiene que ser por siempre un país que llega tarde a las revoluciones económicas. Creemos que es un país que puede liderar y dar ejemplo en la región y en el mundo de cómo desde la cultura podemos construir un mundo mejor para todos. Estos mensajes son muy importantes. Hacemos una pausa y volvemos a Faro en la Noche. Sucede que uno de los grandes cambios de la revolución industrial es que en la medida en que las máquinas se vienen volviendo mejores en ser máquinas, las personas tenemos que volvernos entonces mejores en ser personas. Ya regresamos con Faro en la Noche. Hay unas brechas, digamos ya que hablamos en este tema de la creatividad,
hay unas brechas generacionales muy fuertes. Los censos y las estadísticas mundiales hablan de que cada día es más la población mayor y poca la población joven. Es una amenaza que en nuestro país, según los censos, haya más población adulta que población joven. Yo no lo vería como una amenaza, lo veo como un reto. Alguna vez me encontré con un cartel muy lindo cuando estuve viviendo en el Reino Unido, donde me mostraban un cartel. Ese cartel tenía muchas fotos de muchas personas y yo veía mucha diversidad en ese cartel. Veía personas de color, veía orientales, veía latinoamericanos, obviamente anglosajones, veía niñas, niños, hombres, mujeres, pero al final decía una pregunta: ¿lo ve completo o le falta a alguien? Entonces uno volteaba el cartel y le mostraba a una persona de edad. Hasta hace 30 años tal vez no nos preocupábamos mucho por una población envejecida, ni en Colombia ni en el primer mundo, y la razón era porque eran muy poquitos. Entonces al final del día era fácil, digamos, cuidarlos. Hoy en día el reto que tenemos es que no es cuidarlos solamente, es cómo mantenemos las oportunidades para las personas mayores, para que sean activos, para que tengan vidas dignas, para que se sientan valiosos, para que tengan independencia. Porque imagínese usted, si en los últimos 20 años en un país como Colombia se ha duplicado el porcentaje de población de más de 65 años, pasando del 4,5 al 9%, calculamos que a 2040 esa población puede llegar a ser del orden del 16 al 20%, dependiendo de cómo evolucione nuestra demografía. Y si vamos a verlo como un problema y cómo vamos a cuidarlos y nada más, seguramente vamos a fallar. Pero si empezamos desde ya a construir las infraestructuras, las habilidades y las estructuras sociales para incluirlos en diferentes formas de participar en la economía y en la sociedad, vamos a mantenerlos activos y dignos. En esto la economía creativa es fundamental, porque fíjese usted, está bien, para ciertas actividades usted necesita un poco más de vigor físico y a veces un poco más de ingenuidad para ser creativo, pero la experiencia también es muy valiosa. Y por eso es que hay que construir hacia el futuro pensando en que en la economía, en una economía, digamos, de habilidades blandas como es la cultura, estos adultos mayores van a jugar un papel sin duda muy importante. Entonces, en la medida en que desarrollemos nuestras industrias de la cultura, nuestras industrias de la creatividad, vamos a tener entonces un entorno mucho más favorable para que no solamente los más jóvenes, sino también esta población de que usted habla, encuentren un futuro en el siglo XXI. En otros países nos damos cuenta cómo funciona muy bien el tema del turismo en cada región, porque su cultura, sus trajes típicos, su música. Aquí parece que no, parece que hay una gran dificultad para eso. ¿Cómo integrar para que sea de verdad una fuente de turismo importante en cada región? Pues a ver, el turismo ciertamente, como el presidente lo dice, es el nuevo petróleo. El turismo es la industria que tiene la capacidad de generar los ingresos, de generar las oportunidades de empleo para millones de colombianos en las siguientes décadas. ¿Cuál es el valor más grande que tiene el turismo en Colombia? Tenemos dos grandes activos, el cultural y el natural. Y podemos combinarlo con otras capacidades que hemos desarrollado. En lo médico tenemos una excelente capacidad para generar esos servicios. También tenemos espacios para hacer negocios y para hacer cualquier cantidad de otras actividades. Y ciertamente uno de los mayores factores para generar un buen turismo de calidad que reemplace el de playa, brisa y mar, o por lo menos que lo complemente con mayor variedad, es la cultura. Usted bien lo ha dicho, Colombia está lleno de músicas, está lleno de artesanías, está lleno de vestuarios diversos, una gastronomía riquísima. Por eso estamos también apostando en la economía creativa, porque con ella podemos desarrollar esos emprendimientos que fortalecen desde lo local estas expresiones. Y es ese carácter único de cada región el que nos va a permitir entonces promover un turismo muchísimo más rico para la gente, para los locales y para los externos. Un turismo donde uno puede ir a un sitio y encontrar una comida diferente, pero bien preparada, en un entorno agradable, con una música que crea
un ambiente maravilloso, con unas rutas ecológicas que conectan esa música y esa comida que ha disfrutado con la experiencia de ver dónde se hace, cómo se hace. Eso es fundamental y ahí hay apuestas muy importantes en las que creemos y en las que vamos a trabajar muy duro para que se hagan realidad. Nuestra gente en todas las regiones es genial realmente y nuestros artistas, nuestros juglares a todo nivel son geniales. Es muy importante el tema de la creatividad, pero el tema de la creatividad sin autosostenibilidad es complicado. ¿Cómo integrar esas dos? Es un tema que hay que construir, es difícil, es claro, y por eso es tan importante hacerlo. Porque si tenemos todo ese talento y lo seguimos utilizando de una manera tan poco estructurada, pues nunca vamos a agregar muchísimo valor, nunca vamos a crear las oportunidades que necesitamos. El talento funciona un poco como el aprender a patinar. Yo puedo aprender a patinar simple y llanamente lanzándome, poniéndome los patines y lanzándome, y me voy a caer, me voy a pegar y probablemente le coja miedo muy rápido y no lo vuelva a intentar. Pero si me acompañan con consejo, si me acompañan con tutorías, pues me dan el equilibrio que hay que mantener, me muestran las herramientas que puedo utilizar, ¿cierto? De pronto cogerme una baranda un momentico, de pronto hacerlo sobre un terreno plano. Lo mismo pasa también con que, pues, si yo cometo un error y me cae todo el mundo encima a decirme que soy un fracaso, pues me van a aburrir. Lo mismo me pasa con el patinaje. Si cuando me caigan me van a decir bobo, bruto, lo que sea por caerme, pues probablemente también no lo vuelva a intentar. Pero si me acompaña la sociedad entendiendo que el proceso del emprendimiento, sobre todo el creativo, es un proceso que necesita de ensayo y error. Lo que me dicen es, uy, se cayó, ¿qué aprendió? Eso es el afecto, es ese acompañamiento que necesitamos. Y finalmente, pues necesitamos unas rodilleras. Porque ¿qué pasa? Si yo me mando a patinar aprendiendo, no tengo rodilleras, o inclusive si ya soy muy bueno, y me caigo y me rompo la rodilla, voy a quedar en cama mucho tiempo y no puedo entonces seguir practicando y no voy a tener como el espacio para coger la agilidad que necesito. En el emprendimiento creativo es algo muy parecido. Por eso es tan importante los programas como los de Impulsa y el SENA. En el caso de Impulsa es el programa Aldea, en el caso del SENA es el Fondo Emprender, precisamente para que cuando yo me equivoque y me caiga, no me rompa todo, me pueda recuperar rápido. En el emprendimiento creativo es muy importante que estemos siempre aprendiendo, siempre creando, siempre creyendo. Por eso necesitamos ese afecto, ese consejo y esas rodilleras que nos ayuden a cambiar la mentalidad para que de manera más consistente cada vez veamos que no solamente tenemos el talento, sino que además tenemos las ganas y el compromiso, la disciplina para insistir y persistir y aprender aquello que nos hace falta para que ese talento maravilloso se convierta en empleos, se convierta en oportunidades para la formación y sobre todo una cosa muy linda, cuando usted tiene una industria que no es como la creativa, usted genera productos y cuando el producto se usa, se convierte en basura. Pero cuando usted tiene creatividad, ¿cuál es el producto? Son ideas, es arquitectura bonita, son diseños, son lugares muy agradables para vivir, son platos de comida. En fin, el subproducto de la cultura es, digamos, es un legado, es un patrimonio y por eso cuando le apostamos a la cultura no solamente estamos haciendo las oportunidades, estamos construyendo nuestro capital social de largo plazo. Y esa era digital nos trae muchos retos. Y entre esos retos hay una solución. Se llama la economía naranja. Es la posibilidad de conectar nuestros talentos, nuestra identidad, nuestra cultura y nuestro patrimonio con las oportunidades que necesitamos para nuestros jóvenes. Y en una economía que cambia tan rápido es difícil seguir el paso. Y por eso entonces tenemos que entender cómo vamos a aprovechar esta economía naranja para que estos jóvenes tengan una oportunidad de contribuir, de sentirse parte de un mundo que aunque cambie rápido, puede ser apropiado por ellos, ser construido, un lugar en el que se realicen sus sueños. Aquí esto nos empieza a replantear otra manera de construir progreso, de tomar en serio, digamos, el desarrollo del país, que no sea a partir de los recursos minerales, de las cosas que son propias de un país de carácter agrario, que está muy esperanzado siempre en el petróleo, en los hidrocarburos.
es necesario que nosotros pasemos aquí el asunto para un futuro mejor a nivel económico. Es fundamental que hagamos la transición. Ciertamente estamos viendo una época con muchos cambios para muchos. La verdad es lo que está sucediendo es un cambio de época, es mucho más profundo. Y ciertamente, si, como dije anteriormente, queremos que Colombia deje de ser un país que persigue lo que sucede en otras partes y empieza a liderar y mostrar el camino, tenemos que diversificarnos con profundidad en la economía. El plan de desarrollo del presidente Duque es el plan más ambicioso presentado en la historia del país. Tiene de entrada un aumento significativo de más del 35% en valor real en los montos que serán de inversión y que se estimularán a lo largo del periodo. Alcanzaremos los niveles de inversión más altos del mundo. De los últimos 20 años fácilmente. ¿Y esto qué significa? Estos son temas técnicos, pero son muy importantes para todos, porque esas inversiones se traducen en apuestas productivas que precisamente se convierten en las nuevas herramientas y oportunidades para los jóvenes. Una muy importante, la más grande de toda nuestra historia en materia de educación. Es una expansión donde buscamos pasar de 900.000 a 1,8 millones de jóvenes en educación pública con jornada completa. Esto no es todo lo que se necesita, pero es un paso enorme que vamos a lograr y esto construye futuro para todos estos niños. También una apuesta muy grande por la nutrición. Vamos a llegar hasta los 7 millones de niños atendidos con el programa de alimentación escolar PAE. Una apuesta muy grande por sanear las finanzas de la salud. Todos sabemos las dificultades que hay con el sector de la salud. Obviamente también una apuesta profunda por el emprendimiento, particularmente el emprendimiento en nuevas tecnologías y en economía naranja, porque creemos que tenemos mucho talento y que con ese talento podemos construir un país. Y me podría quedar haciendo la lista de todas las líneas de inversión que tenemos, pero menciono esas 4 tan importantes que parecerían no tener que ver con la pregunta que usted me hizo de la diversificación económica, y tienen todo que ver. Sucede que uno de los grandes cambios de la revolución industrial es que en la medida en que las máquinas se vienen volviendo mejores en ser máquinas, las personas tenemos que volvernos entonces mejores en ser personas. Y esto que le mencioné, la alimentación, la educación, la salud y la cultura, la mentalidad emprendedora, son el eje central de ser mejores personas, de fortalecer nuestros valores, de desarrollar mejor nuestra capacidad de empatía, de conexión con un entorno, de pensar críticamente, de tener una mente sana y un cuerpo sano para poder adaptarnos a un mundo que va a demandar que estemos despiertos constantemente. Entonces, fíjense que para poder construir un mundo nuevo, con unas industrias de tecnología, con un turismo de primer nivel para que sea nuestro nuevo petróleo, con unas industrias de servicios de alta calidad, pues tenemos que invertir en todos estos sectores sociales para cerrar las brechas que nos impiden a todos participar de un mejor bienestar. Las apuestas del presidente Duque se marcan dentro de una ecuación que él llama la ecuación del bienestar, que es la legalidad más el emprendimiento construyen la equidad. ¿Y qué es esta equidad? Son las oportunidades que tenemos que darle a todos aquellos que por una u otra razón no han podido desarrollar su bienestar. Los que no hayan tenido acceso a una educación de calidad, llevarles la educación y donde no logremos llegar, dejar construido para que les llegue. Lo mismo en materia de salud, lo mismo en materia de disfrute y expresión cultural, lo mismo en materia de emprendimiento, la posibilidad de participar económicamente y tener independencia en nuestras vidas. Al final del día, en un país como Colombia que ha logrado, digamos, avanzar tanto en la lucha contra la pobreza, pero que todavía nos falta una cantidad importante de gente por brindarle oportunidades, no se trata de que seamos siempre asistencialistas, no. Ciertamente el Estado en este momento tiene afortunadamente recursos para apoyar a algunos de sus pobres, ¿cierto? Pero la idea es que ojalá hacia el final de la década que se avecina no haya más pobres en Colombia. Ojalá que nadie necesite una asistencia porque todos tenemos en nuestras manos las herramientas para vivir con independencia, con dignidad y con la posibilidad de ser solidarios con aquellos que por alguna u otra razón pasen un mal momento. Estos mensajes son muy importantes. Hacemos una pausa y volvemos a Faro en la Noche. Es fundamental
que nuestra cultura, que tiene fuertes elementos religiosos, pueda seguir evolucionando y seguir permitiéndole a la religión evolucionar y crecer junto con esta cultura que compartimos todos. Ya regresamos con Faro en la Noche. Es muy importante y es fundamental la actividad de crear, pero esto tiene que ir acompañado de construcción de empresa. ¿Cómo hacemos esas dos cosas? ¿Hacer todo? Así es. Parte de lo que ya se está trabajando, y en esto el presidente Duque ha dado instrucciones muy claras a sus ministros, y ya lo venimos haciendo desde diferentes partes del gobierno, es facilitar el emprendimiento. Usted bien lo ha dicho, a veces hacer empresa es muy difícil y por eso tenemos altísimos niveles de informalidad. ¿Qué estamos buscando y qué estamos haciendo ya? Estamos tratando de concentrar todos los trámites en un solo lugar, en ventanillas únicas, para que cuando yo quiera crear una empresa, cuando yo tenga que pagar impuestos, cuando yo tenga que pagar contribuciones o inclusive cuando yo tenga que cerrar la empresa, pueda hacerlo en un solo lugar, de manera práctica. Esto me reduce costos. Colombia tiene uno de los costos regulatorios más altos del mundo. O sea, estamos hablando que países poco desarrollados o países con aproximaciones a la economía mucho menos liberales que la nuestra, tienen regulaciones que son menos pesadas, son cargas mucho menos onerosas para el emprendimiento. Estamos buscando que esas cargas de regulación se reduzcan, pero también tenemos un sistema impositivo muy elevado. Por eso en la ley de financiamiento que el Congreso aprobó a finales del año pasado, hay una serie de descuentos tributarios que se aplican de manera transversal a todas las empresas, pero en particular por la importancia de las nuevas tecnologías y la economía creativa en la visión que tiene el presidente Duque para Colombia, a estas empresas hay una reducción especial a cero del impuesto de renta durante 5 años. Se trata de un esfuerzo muy grande para que podamos crear empresas, para que los colombianos se arriesguen a invertir en la construcción de ese futuro con el que soñamos, precisamente porque ahí es donde están los empleos, ahí es donde están las oportunidades que necesitamos, y pues hay otros mecanismos, pero yo creería que la simplificación regulatoria y la simplificación y reducción de cargas fiscales es tal vez lo más importante que se puede hacer en términos generales para incentivar el sector creativo en este momento. A todos los colombianos nos interesa siempre que la economía funcione. Todo este esfuerzo de construcción de país que está haciendo el presidente y todo este plan de desarrollo va a afectar positivamente la economía del país, es decir, vamos a ver que hay crecimiento económico. Claro, es que fíjese usted, en la literatura económica y en la evidencia del mundo real, cuando la economía crece rápido, se reduce la pobreza, mejora la distribución del ingreso y se construyen las infraestructuras que mantienen estable el desarrollo. Entonces, en este momento el país tiene una tasa de crecimiento a largo plazo por encimita del 3%. El plan de desarrollo es ambicioso en gran medida porque estamos buscando inversiones en productividad que van a cambiar ese promedio a más del 4%. Estamos apuntando de hecho a un mínimo de 4.1% como senda de crecimiento a largo plazo, y la idea es poder con el tiempo llevarlo ojalá al 5%. ¿Por qué es tan importante esto? Porque cuando usted tiene un país como Colombia comparable con España, por ejemplo, más o menos la misma población, más o menos la misma fuerza laboral, pero España tiene la posibilidad de tener a más de 19 millones de personas en el sistema de seguridad social cotizando para sus pensiones y su futuro. En Colombia estamos hablando de alrededor de 3 millones. Entonces, imagínese usted cuando la perspectiva de un sistema es así. ¿Y cuál es la razón? La informalidad. ¿Cuál es la razón de esa informalidad? Esas cargas tributarias, esas cargas regulatorias de las que hablamos, y también los temas de mentalidad que se han mencionado. Por eso estamos trabajando en todos los frentes, para cambiar esa mentalidad, para hacer más fácil hacer negocios, para que hacer empresa tenga sentido, y de esa manera cambiar esa senda de crecimiento y que haya mejores ingresos para los hogares, más plata en el bolsillo de la gente, más
oportunidades de educación. El programa Generación E va a llevar educación pública gratuita a 336.000 jóvenes en el cuatrienio y deja planteado para que el sistema se vuelva universal hacia el final de la década. Estamos hablando de transformaciones profundas en este país, en sus oportunidades, y esto va a construir un país con un mejor crecimiento, más distribuido, con equidad para todos. Cuando ustedes estaban con el presidente Duque trabajando en el BID, ¿cómo pensaban esto de la economía naranja? ¿Y ustedes ya lo veían como una aplicación para nuestro país? No, toda la razón para hacer el libro era la convicción del presidente en ese momento de que la economía creativa, las nuevas tecnologías eran centrales para el futuro de América Latina. Y desde el BID teníamos la responsabilidad de explicarle a los economistas del banco, a los economistas de nuestros países, eso era bien complicado, a nuestros políticos, claro, pero explicarles esa importancia de eso. Y por eso concebimos un libro que fuera tan diferente y tan didáctico, para poder llegarle a mucha más gente, para que la importancia de eso, que lo veíamos tan claro él y yo, no se quedara simplemente en los textos de los expertos. Queríamos llevar ese conocimiento al alcance de todos, para que entre todos pudiéramos empujar por los cambios. Y creo que por eso el mensaje del presidente ha sido también recibido por los jóvenes colombianos y por los colombianos en general sobre la visión de ese futuro que tiene tanta alegría, tanto color, tanta tecnología. Porque es que si queremos desarrollar nuestro campo, no lo vamos a hacer ni con las herramientas ni con la mentalidad del siglo XIX. Tenemos que hacerlo con las herramientas y la mentalidad del siglo XXI. Lo mismo con la industria, lo mismo con los servicios, lo mismo con la educación y con la salud. Es innovando y llevando esa filosofía de legalidad que el presidente tanto predica, combinada con el poder transformador del emprendimiento, que vamos a construir la equidad que los colombianos necesitan. Cuando están en un consejo de gobierno con el presidente, pues los ministros obviamente son afines a todo este tema, pero también es un encuentro de brechas generacionales, culturales, maneras de pensar frente a todos estos temas. Eso también incluye hacer todo un ejercicio como el del libro para que vayan entendiendo cómo en los diferentes ministerios, en las diferentes direcciones, consejerías, esto no es un eslogan, sino es una construcción profunda de política. Es un trabajo que se viene haciendo constantemente. El presidente siempre está destacando el valor de la cultura, siempre está, digamos, con su conocimiento y con su guía, mostrando a los diferentes ministros de qué manera es que la cultura hace parte también de esos ministerios, pero inclusive más allá de la visión del presidente y su gran capacidad pedagógica para conectar los puntos, pues por eso está la Ley Naranja. La Ley Naranja, fíjese usted que crea un Consejo Nacional de Economía Naranja en el que participan 7 ministerios y otras 5 agencias del Estado de manera permanente. Es un consejo presidido por el Ministerio de Cultura, pero además tiene invitados otras agencias y es un foro de intercambio, es un espacio de coordinación de política muy importante. Ya tuvo su primera reunión, digamos, grande el año pasado en Barranquilla. Se aproxima la segunda reunión de este consejo en Cali en los próximos días, pero ya ha tenido varias reuniones, digamos, de funcionarios de segundo nivel coordinando esas políticas. Ese espacio en el que el valor de la cultura se convierte en algo transversal es lo que transforma. Esa visión del presidente, esa genialidad para anticipar la importancia de la cultura en el siglo XXI es lo que define el gobierno de un presidente joven, pero con una gran experiencia y una formación súper profunda en todo aquello que son los retos del siglo XXI, de la cuarta revolución industrial y la forma creativa, la forma adaptativa en la que estamos llevando al país a que aproveche esas oportunidades y se reduzcan los retos que naturalmente vienen con estos cambios tan profundos en materia tecnológica. Parte de nuestra cultura es la dimensión religiosa. ¿También este aspecto es clave en la economía naranja? Claramente la religión como una expresión de nuestros deseos, de nuestros temores, como una oportunidad además de compartir con quienes comparten esa aproximación espiritual es muy importante. Fíjese usted que cuando pensamos en industrias como el turismo religioso es importantísimo. Es un turismo que tiene elementos de peregrinaje,
tiene elementos de educación, tiene elementos de vocación, tiene elementos también de curiosidad, porque cuando yo soy católico y visito un país budista, conocer esos templos es una forma de entender las diferencias de esa cultura y también de encontrar las similitudes en las aspiraciones y en los temores que compartimos como seres humanos. Entonces, la creación cultural, el componente cultural de la religión es central como parte de nuestra expresión y por lo tanto se convierte en algo que tiene que seguir desarrollándose con la libertad que consagra la Constitución. Nuestra Constitución es una Constitución garante de la libertad de culto, que reconoce a Dios como su inspiración, ¿cierto? Como guía y por lo tanto es fundamental que nuestra cultura, que tiene fuertes elementos religiosos, pueda seguir evolucionando y seguir permitiéndole a la religión evolucionar y crecer junto con esta cultura que compartimos todos. Todo esto construye parte de nuestra economía. Fíjese usted, un canal como Cristovisión es un emprendimiento creativo con base en un contenido cultural que está fundamentado en la religión católica. Y por lo tanto, el fortalecimiento de estos mecanismos de comunicación, de estos debates, son fundamentales si queremos una sociedad plural, una sociedad tolerante, una sociedad que construye paz. Si la gente quiere seguir investigando sobre este tema de la economía naranja, ¿qué tiene que hacer? Yo creo que el tema es ser curiosos. No es leer únicamente lo primero que me encuentro en internet, es buscar diferentes fuentes, buscar fuentes que se contradigan y ver los argumentos que me dicen. En la parte final del libro de la economía naranja hay un anexo con algunas recomendaciones de lectura. Yo diría que todavía siguen siendo vigentes la mayoría de ellas y ahí se puede profundizar de manera mucho más técnica en muchos temas, pero sobre todo en este momento la invitación sería a que estén pendientes de lo que está haciendo el Ministerio de Cultura. Estamos en el proceso con la ministra Carmen y con el vice Melo de construir unas ofertas institucionales, unos programas para que la gente se acerque más a este tema y para que pueda descubrir las oportunidades. Y en esto estamos trabajando de manera articulada con todo el gobierno. Entonces hay que prepararse, hay que estudiar, hay que buscar esos libros y esos documentos que nos educan, pero también hay que estar conectados con lo que se está haciendo para poder convertirnos todos nosotros en multiplicadores y en embajadores de la economía naranja para la construcción de un nuevo país. Toda esta experiencia de trabajar en el gobierno y de aterrizar la economía naranja, ¿le ha dado pie para construir otro libro? En este momento la producción académica está por fuera de mi capacidad de multiplicar el tiempo, pero ciertamente trato de tomar notas sobre las experiencias que estoy teniendo, sobre las preocupaciones que recibo de la gente, sobre todo cuando vamos a talleres construyendo país, y con eso espero algún día poder organizar esas notas y construir un nuevo libro para que la gente pueda acercarse a más conocimiento. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Creo que esto es muy importante para todo el país y para todos los cristovidentes. Recuerde que el canal Cristovisión es su casa. Muchas gracias, padre. Un saludo a todos los oyentes de Cristovisión, especialmente a mi abuela Maruja, que sé que me va a ver. A todos ustedes, muchas gracias. Temas para compartir en familia. Gracias por ver el mundo con los ojos de Jesús. Faro en la noche.